Entonces empezamos. Ahora faltan los últimos temas que van a ser para el último parcial con el ingeniero y después vienen ya los finales, ¿no? Normalmente, y bueno, de hecho en todas las materias, cuando se da el segundo parcial ahí termina, ¿no? No hay nuevo avance para el examen final. Lo mismo pasa con lógica. No sé si siguen pasando clases con el ingeniero, pero yo tengo que cubrir, aparte de esto, unos 3 temas más. Y bueno, comencemos con el tema de hoy, que se llama coherencia entre teorías. Básicamente, ¿de qué trata? Dice, se va a demostrar que si una fórmula es válida en una teoría, también debe ser válida en otra teoría, ya que partiendo del principio de equivalencia entre teorías, una fórmula cualquiera debe ser posible de demostración en cualquier teoría, para lo cual demostraremos la equivalencia entre teoría interpretativa y teoría de la demostración. Tomaremos los axiomas del mismo sistema C del cálculo de predicados y los evaluaremos de acuerdo a la teoría interpretativa, es decir, bajo el concepto semántico de validez de una fórmula. Y en forma recíproca tomaremos una fórmula semánticamente válida y la evaluaremos bajo la teoría de la demostración. Ok, entonces, como vimos en cálculo de predicado, de proposiciones, básicamente pasa lo mismo con el cálculo de predicados. Vamos a ver ahorita la forma de demostrar una fórmula de teoría de la demostración. Teoría de la demostración a teoría interpretativa. ¿Ok? Teoría de la demostración. Esto lo voy a borrar. Otra vez vamos a escribir esto. Okay. De teoría de la demostración a teoría interpretativa. ¿Sí? Toda fórmula formalmente válida en la teoría de la demostración es también semánticamente válida en teoría interpretativa. Ahora, esto es algo que ya sabemos. En todo sistema axiomático de teoría de la demostración existen dos tipos de fórmulas: los axiomas y los teoremas, además de las reglas de inferencia, por lo que es preciso que este tipo de fórmulas sean demostrables semánticamente. Por lo tanto, tenemos axiomas, que son fórmulas semánticamente válidas, los teoremas, que son fórmulas semánticamente válidas, tomando en cuenta el principio de que las reglas de inferencia garantizan que la fórmula consecuente es semánticamente válida cuando el antecedente lo es. Ahora vamos a explicar eso. Aquí voy a poner una estrella y cuando estemos explicando esta parte voy a volver a escribir esa estrella. Para esta demostración se toman los axiomas del sistema C del cálculo de predicados, los cuales deben ser demostrados como semánticamente válidos para que exista coherencia entre los sistemas. Ok, en el sistema C, recuerden que C es el sistema Church, no el sistema de Kleene, es el sistema acá. Tenemos los siguientes axiomas, ¿no? De que cualquier fórmula puede ser el consecuente, bueno, de hecho es el consecuente de un antecedente, ¿no? Y el axioma número 2, 3, 4 y 5. Ahora, si se dan cuenta, en estos teoremas, como también axiomas, se está introduciendo el concepto ya de los términos, ya sean constantes o variables, ¿sí? Ya no estamos hablando simplemente de predicados o proposiciones, como también cuantificadores. Esto sería básicamente la única diferencia con el cálculo de proposiciones. ¿Ok? Acá nos aclaran algo, dice donde t representa un término cualquiera, este ya sea constante o variable libre. ¿Ok? Recuerden que constante, sabemos que m puede representar a Marta, ¿no? Es un elemento en concreto. Como t puede representar a Tomás, Tommy, no sé. Y un término variable ya opta por por otra representación, en este caso x puede ser los elefantes, ¿no? Que ya es un subconjunto de todo un dominio más grande, pero no es un solo elemento en concreto, sino algo variable. Las aves, ¿no? Ya es una agrupación de estos. ¿Ok? Ahora, tenemos la generalización universal condicional. Acá también voy a poner un cuadrado y cuando esto se esté explicando vamos a ver.
¿Por qué condicional? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Básicamente estamos llevando solo un predicado a un cuantificador, ¿no? Que tenga un término asociado para que liguemos ese término al cuantificador. Ok. Los teoremas del sistema C son los siguientes. Algo en lo cual se caracteriza el sistema C es que el cuantificador existencial no existe. Qué irónico, ¿no? El existencial no existe. Ok. Pero esta interdefinición entre cuantificadores siempre vas a utilizar. No en el sistema C, sí, pero esto siempre es válido cuando estamos trabajando en cálculo de predicados y otros temas. ¿Ok? Esto es aparte. Véanlo como algo aparte. ¿Ok? Dense cuenta que todos los cuantificadores son solamente el universal y no así el existencial, ¿no? Recuerden que el sistema L es adoptado por el sistema C. También los teoremas del sistema L son adoptados para el sistema C. Ok, ahora, para poder demostrar las fórmulas válidas, tenemos un teorema, el teorema de Post. ¿Sí? Ahorita estamos yendo de teoría de la demostración a teoría interpretativa, ¿verdad? Aquí, teoría de la demostración a teoría interpretativa. Entonces, Post, ya lo habíamos visto antes, expone lo siguiente. Dice, toda fórmula válida, formalmente válida en teoría de la demostración, es una tautología, una fórmula válida en teoría interpretativa. Okay. Vamos a escribir aquí un poquito. Tenemos el sistema, el axioma 1, perdón, donde expone lo siguiente. ¿Sí? Que una fórmula es el consecuente de un antecedente. O sea, sí o sí algo lo precede, en pocas palabras. Se le asignan los valores de verdad, como hemos visto. La tabla va a tener una salida de verdad de 2 a la n, que n va a representar el número de proposiciones, bueno, de predicados en este caso que tenemos. En este caso van a ser 4 y se va a dividir mitad y mitad. Y luego esa mitad se va a subdividir en mitad y mitad para la asignación de los valores de verdad. ¿Sí? Los vamos reemplazando y tal cual como relacionaba el conectivo de la implicación, las salidas son las siguientes. ¿Sí? Este va a ser el conectivo principal y acá va a estar la salida de esta tabla de verdad. ¿Ok? Esta estrellita negra. Entonces primero tenemos que trabajar lo que está dentro del paréntesis según una jerarquía operacional, ¿no? Verdadero implica verdadero, verdadero. Siguiente, dice falso implica verdadero, verdadero. Siguiente, verdadero implica falso, falso. Es en una única situación en la cual esto va a ser falso. Y el último, falso implica falso, verdadero. Ahora, esta tabla de verdad se va a relacionar con el valor de verdad de A. Continuamos. Verdadero, entonces verdadero, 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 entonces verdadero, verdadero. Luego tenemos falso, entonces falso, verdadero, falso, entonces verdadero, verdadero. Es una tautología. Al ver que la columna correspondiente a la salida de este axioma, se observa que para cada línea el valor de salida es verdadero, por lo tanto se trata de una tautología. Todas las salidas de este axioma son modelos interpretativos de la forma. ¿Sí? No hay ni un solo contramodelo. Entonces, esta fórmula es formalmente válida en teoría de la demostración y aparte es una fórmula válida en teoría interpretativa. ¿Por qué? Porque es una tautología. ¿Sí? Sigamos. Tenemos el siguiente axioma, que es un poco más complejo y va a ir relacionando, ¿no? Una vez más tenemos la fórmula de 2 a la n, en este caso n es 3, entonces tenemos 8 salidas de verdad, 6, 7 y 8. Entonces se va a dividir mitad,
mitad, y luego esta mitad se va a subdividir, y luego esta mitad se va a subdividir, ¿no? Y se van a ir relacionando entre sí. En fin, el conectivo que nos va a dar acá nuestra salida va a ser aquel que es el principal. En este caso es este. ¿Sí? Y si se dan cuenta, acá está. En este caso, en el caso de este axioma, del mismo modo se observa que cada línea de la salida es un modelo interpretativo de la fórmula. Es decir, es una fórmula tautológica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con lo que es nuevo en este tema? Hasta ahora no hemos dicho nada diferente, ¿no? Recuerden que lo que está diferenciando este tema del anterior es que ahora estamos hablando de términos constantes o variables y también cuantificadores. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, en este caso, en el axioma número 5, ¿sí? Donde estamos hablando ya ¿de qué? De términos y cuantificadores. Entonces, ¿cómo se realiza la tabla de verdad? Vamos a leer. Al tratarse de una fórmula definida en un mismo dominio de referencia, tendremos por lo tanto que la asignación de valores de verdad a cada término de la fórmula de acuerdo al dominio definido en el cual se evalúa es el mismo. ¿Sí? Ok. Una interpretación que haría que la fórmula sea falsa es aquella en la cual el predicado es para todo x tal que xb sea verdadera y que bt sea falsa. Es decir, que en el único caso en el cual esto sea falso es aquel en que este sea verdadero y este sea falso por el conectivo de la implicación. En pocas palabras, hasta aquí. Es en el único caso en el cual esto va a ser falso. Ok. Para lo cual tendría que existir un elemento del dominio representado por t que hiciese falso al predicado b, ¿verdad? Para lo cual la fórmula predicativa se valoraría también con valor falso, acá. Lo cual haría entonces que la fórmula sea válida. Por lo tanto, no existe una interpretación de este axioma con los valores asignados a sus letras de término que pueda hacer que este axioma sea falso. Básicamente, si este término t hace que el predicado b sea falso, entonces este predicado también se evalúa en t, en un mismo elemento del dominio de referencia. Entonces también es falso. Y tenemos que falso, entonces falso es verdadero. Recuerden que el único caso en el cual esto podría ser falso es cuando tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso. Pero en este caso, para que esto sea falso, necesariamente el antecedente también va a ser falso, lo que indica que la implicación va a ser verdadera. No hay forma en la cual este axioma sea falso. ¿Sí? Una vez más, vamos a leer. Una interpretación que haría a la fórmula falsa es aquella en la cual para todo x tal que xb sería verdadera y b y tb sea falsa, lo que estamos diciendo acá. Ok, para lo cual tendría que existir un elemento del dominio representado por t que hiciese falso el predicado b, para lo cual la fórmula predicativa se valoraría también con el mismo valor falso, con el mismo valor t, que en este caso es falso, haciendo todo esto falso. Falso, entonces falso, verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, no existe una interpretación de este axioma con valores asignados a sus letras de término que pueda hacer que este axioma sea falso. No hay manera. ¿Ok? Sigamos. Ahora con el modus ponens.
De la misma manera vamos a ir relacionando los predicados con los conectivos. Nuestra salida de verdad está en la tabla, aquí está, una tautología. Por lo tanto, es una fórmula válida, semánticamente válida. Como se puede observar, también la regla de inferencia del modus ponens es una tautología, ya que todas las salidas del conectivo principal son modelos interpretativos de la fórmula. ¿Okay? Ahora, acá vamos a explicar nuestra primera estrella. No, el cuadrado, la estrella todavía. Acá vamos a explicar el cuadrado. Vamos a poner que acá se está explicando lo del cuadrado, del condicional, de la generalización universal condicional. ¿Okay? Demostraremos en forma previa mediante la construcción de una tabla de verdad. ¿Okay? Primero vamos a construir la tabla de verdad relacionando las premisas a la deducción con el conectivo de la implicación, porque todas las premisas son antecedentes de un consecuente. Por lo cual, esta va a ser la salida de verdad. Nuestro conectivo principal, acá tenemos que es una tautología, relacionando, ¿no?, todos estos términos. Es una tautología con T mayúscula, perdón. ¿Ok? Porque no hay ningún contramodelo de la fórmula, solo modelos. Ok, entonces, esto es bien importante, hay que entender, ¿sí? Y dice lo siguiente. Bajo el análisis que se ha expuesto a los dos anteriores axiomas, procederemos de igual manera para la demostración de esta regla de inferencia. Tenemos que demostrar que siempre que la fórmula A implique a B y E, es semánticamente válida. También será semánticamente válida la fórmula A implica a todo X tal que X sea B, o es B igual. Es decir, que no existe una interpretación que falsee el antecedente. Por lo tanto, existirá una interpretación que falsee el consecuente. Por lo tanto, esta regla de inferencia es válida semánticamente. ¿Okay? Si se dan cuenta, de ninguna manera vamos a falsear el antecedente, porque no hay como sustituir un término variable constante a este predicado, porque este predicado no está ligado a ningún término, ¿sí? Si estamos evaluando de esta manera, teniendo Y dentro de un dominio que son las personas, no importa que Y sea Mario, Y sean los políticos, jamás va a influir en el valor de verdad de A, porque A no está ligado a esto, solo va a influir en el valor de verdad de B, ¿sí? Una vez más esta parte. Es decir, que si no existe una interpretación que falsee el antecedente, por lo tanto, tampoco existirá una interpretación que falsee el consecuente, ¿sí? Por lo tanto, esta regla de inferencia es válida semánticamente. ¿Ok? Ahora, acá está lo de la estrella. Lo que en esta parte había marcado, ¿sí? De que los teoremas son fórmulas semánticamente válidas, tomando en cuenta el principio de las reglas de inferencia, garantizan que la fórmula consecuente es semánticamente válida cuando el antecedente lo es. Ok, acá está la estrella. Tenemos lo siguiente. Al demostrar que los axiomas y las reglas de inferencia son semánticamente válidas, demostramos implícitamente que los teoremas también son fórmulas semánticamente válidas, ya que los teoremas derivan de los axiomas por aplicación de una regla de inferencia. Y al ser estas fórmulas semánticamente válidas, las fórmulas que se deriven de estas también son semánticamente válidas, ¿sí? Es decir, que a los axiomas
se les aplica las reglas de inferencia para obtener teoremas. Entonces, nuestra regla de inferencia ya hemos demostrado que es una fórmula semánticamente válida. Y los axiomas también son fórmulas semánticamente válidas. Por lo tanto, al relacionar estas, vamos a obtener una fórmula semánticamente válida. ¿Sí? Sigamos. Ahora la vuelta. Y acá, esto es lo más complicado del tema, por así decirlo. Ahora vamos a hacer el camino al regreso. Ya hemos visto de teoría de la demostración a teoría interpretativa. Ahora vamos a ver teoría interpretativa a teoría semántica. ¿Sí? Recuerden que semántica evalúa básicamente el significado o lo que trata de decir. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Toda fórmula semánticamente válida en teoría interpretativa es formalmente válida en teoría de la demostración. ¿Sí? Aquí. Esto está en teoría de la demostración. ¿Sí? Acá se equivocó el ingeniero. ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Para toda fórmula f predicativa de primer orden es posible obtener en un dominio en concreto en el cual está definida la fórmula, una fórmula proposicional f asterisco, la cual llamaremos reducida de f o f reducida si quieren, ¿ya? Tal que cada fórmula, si f es una fórmula válida, f reducida también lo es. F es obtenible a partir de f reducido o reducida de f. ¿Ok? Ahora, esta fórmula asterisco, esta f asterisco o forma reducida de f también es la forma normal Prenex. Acá está. ¿Ok? Es lo mismo la forma normal Prenex que la fórmula reducida de f. ¿Sí? Ahora acá nos van a dar una secuencia de pasos, un algoritmo de cómo obtener esta fórmula. ¿Sí? Porque ahorita lo que queremos es validarlo. ¿Ok? Entonces, acá, esta es la clave para entenderlo, voy a subrayar. ¿En qué se basa este método? ¿O cómo es que se demuestra? La base de esta demostración es: la fórmula f será válida si y solo si su fórmula normal Prenex es válida, o si su f asterisco, f reducida o reducida de f es válida. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo tenemos esta f asterisco? Ya hemos visto que es válido obtener f a partir de f asterisco. ¿Sí? Ahora, si demostramos que f asterisco es válida, f también lo es. Y ahorita no queremos demostrar directamente la validez de f asterisco. Lo que ahorita nos interesa es demostrar que f sea una fórmula válida. ¿Ok? Pero para demostrar esto se puede hacer de la siguiente manera. Primero obtener la forma normal Prenex o f reducida para poder demostrar la validez de esta fórmula, lo cual va a demostrar indirectamente que f es válida. Ya que tenemos este postulado, si f es una fórmula válida, entonces su forma normal Prenex también lo es. Como también la fórmula f es obtenible a partir de la forma normal Prenex. Ok. Vamos a obtener la forma normal Prenex si seguimos los siguientes pasos. En el paso número A, o en el paso número 1, tenemos que realizar lo siguiente: la eliminación de los conectivos tanto de la implicación como del bicondicional, por aplicación de las reglas de intercambio o interdefiniciones, ¿no? Que también habíamos dicho que se llamaban, las cuales son válidas
dentro de la interdefinición de conectivos. Ok, tenemos lo siguiente. A implica B. Va a ser lo mismo que la negación del antecedente con la disyunción del consecuente. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la con el bicondicional. Ahora, ¿es posible transformar el bicondicional a dos condicionales? Sí. Podemos tener A implica B y B implica A. Después de lo cual vamos a tener que realizar dos interdefiniciones más, obteniendo lo siguiente. Estas dos fórmulas son exactamente iguales o equivalentes, solo que aquí nos hemos ahorrado este paso, ¿no? Entonces directamente es necesario transformarlo a su forma de conjunción y disyunción, ¿no? Donde únicamente van a estar admitidos los conectivos de la negación, negación, disyunción y conjunción. ¿Sí? Si hacemos esto es innecesario porque tampoco va a ser válida el conectivo de la implicación. Por lo tanto, es un paso innecesario, ¿no? Ahora, lo correcto es hacerlo de esta manera. ¿Sí? Ok. Siguiente paso. Ya en el primero hemos visto que se tienen que eliminar esos conectivos. Ahora, en el siguiente paso, la eliminación de las negaciones que afecten a paréntesis o cuantificadores. Es decir, el conectivo de la negación solo puede aparecer afectando a predicados simples. A tal efecto se aplican las siguientes reglas de intercambio. ¿Okay? Si tenemos el conectivo de la negación afectando a dos predicados, ya sea que estos estén libres o simples y tengan un término ligado a ellos, no importa, igual se les va a distribuir. Se hace lo siguiente. Acá no es nada más que de Morgan, ¿sí? Para poder obtener la negación de cada uno de los predicados, invirtiendo el conectivo de la conjunción a la disyunción y viceversa, de la disyunción a la conjunción. Estos caminos significa que son tanto de ida como de vuelta, ¿sí? Pero en este caso solo necesitamos la ida para obtener la fórmula normal prenex o f asterisco, o la fórmula reducida de f, ¿ok? O f reducida, mejor dicho, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que no es posible eliminar el conectivo de la negación. O sea, si tenemos esto, ya no es más reducible. Nos tienen que quedar así, solamente afectando la negación a predicados simples. No puede estar afectando, como en este caso, a un paréntesis o al cuantificador. Por eso es necesario transformarlo, hacer uso de estas reglas. Y son las únicas 4 opciones en las cuales se puede aplicar justamente esta eliminación, si quieren, ¿no? Porque en fin, sabemos que estas son equivalencias, ¿no? Que lo que tenemos de este lado es exactamente equivalente a lo de este, ¿sí? O iguales, se podría decir de alguna manera. Una vez se reparte, el conectivo de la negación está afectando solamente a un predicado, ya no a más de uno, ¿no? Como también una vez se invierte el predicado, solo está afectando, o sea, como una vez más se invierte el cuantificador, perdón, cuando está negado, la negación solo está afectando a un predicado. Acá podemos decir que no todo animal vuela, digamos, ¿sí? Vamos a decir que es equivalente totalmente a existe un animal que no vuela, ¿verdad? Y lo mismo, como no existe persona que sea atleta. Entonces,
para toda persona, esta no es atleta, ¿verdad? Ok, una vez más, siguiendo a esto, lo que se hace a continuación es la colocación de los cuantificadores en la cabecera de las fórmulas, es decir, afectando a toda la fórmula, teniendo cuidado de que la fórmula cuantificada contenga la variable, realizando de esta manera una modificación de la variable cuantificada previamente. Acá está la modificación, ¿no?, que estaba cuantificada previamente. Previamente a la extracción del cuantificador. Las equivalencias a usar son las siguientes: del existencial, del del universal, del existencial, se obtiene básicamente lo mismo, solo que hemos cambiado la variable. Ahora, aquí voy a poner un triángulo porque es algo que se va a explicar más adelante. Y acá voy a poner, ¿qué pongo? Un círculo, o el intento de un círculo. ¿Ok? Tanto en la parte, en el inciso A como en el inciso B, ahora mismo voy a proceder a explicar un poquito más a detalle esto. ¿Sí? Una vez que nosotros ya hemos eliminado los conectivos de la implicación bicondicional, ya hemos eliminado las fórmulas negadas a más de un predicado o al cuantificador, ya hemos eliminado las negaciones, ya hemos colocado nuestros cuantificadores, tanto existenciales como universales, en la cabecera de la fórmula. Cuando tenemos una fórmula, esta es la cabecera, el inicio. Y acá podemos tener la fórmula de predicado A, X, que implica B y Y, ¿no?, conjunción C, CX, ¿sí? No pasa nada. Esta es la cabecera de la fórmula, lo que está adelante. Y nos indica que tenemos que llevar tanto aquí nuestros cuantificadores existenciales como los universales. ¿Ok? Ahora, en la fórmula normal Prenex no existen los cuantificadores, ¿sí? Entonces procedemos a eliminarlos. Ahora vamos a ver de qué manera. Desarrollando la cuantificación universal mediante la conjunción de todas las ocurrencias de la fórmula para todos los elementos del dominio de referencia en el cual esté definida la fórmula cuantificada, ya que sabemos que para que el cuantificador universal se evalúe como verdadero, es necesario que la fórmula sea verdadero para todo el dominio, es decir, que sea válida para todos los elementos en los cuales esté definida la misma. Ok. Ahora, básicamente, todos los elementos del dominio, el dominio, en este caso vamos a decir el dominio trinche, que contiene los elementos 1 y 2, todos estos tienen que ser verdaderos. Ahora, ¿cómo podemos confirmar que todos son verdaderos? Con el conectivo de la conjunción. Si tengo un verdadero relacionado con un falso, vamos a tener un resultado falso, o dos falsos, o falso verdadero. El único caso en el cual este va a ser verdadero es cuando ambos sean verdaderos, verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, si esto lo relacionamos con otro verdadero, vamos a obtener otra vez verdadero. Y así tenemos que ir evaluando para todos los elementos de dominio. Es por eso que acá, cuando lo eliminemos, tenemos que relacionarlo con el conectivo de la conjunción y no el de la disyunción, porque de la disyunción basta ya que uno sea verdadero para que todo sea verdadero, ¿no? Recuerden, esto es algo básico, es de las tablas de los valores de verdad. Ok, ahora vamos a ver cómo se desarrolla la eliminación del cuantificador existencial. Desarrollando la cuantificación existencial de una fórmula mediante la disyunción
de todas las ocurrencias de la fórmula para todos los elementos del dominio en el cual está definida la fórmula, ya que se sabe que el cuantificador existencial es verdadero si existe por lo menos una interpretación en las letras del término que haga que ésta sea verdadera. ¿Okay? Para el cuantificador existencial, basta que un elemento sea verdadero para que todo sea verdadero. En el cuantificador universal, todos los elementos tienen que ser verdaderos. Por eso es que este se relaciona con el conectivo de la conjunción y este de la disyunción. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar un poco mejor con el ejemplo, aquí es por eso estoy poniendo el circulito. ¿Ok? A ver, vamos a demarcar acá que acá se relaciona la disyunción y acá con la conjunción de todas las ocurrencias de la fórmula. Ok. Mediante estas transformaciones se convierte una fórmula predicada en su fórmula proposicional o su forma normal Prenex, ¿sí? La cual es fácilmente demostrable mediante la asignación de deducciones para cada línea de la tabla de verdad que se construye, tal como se mostró en la coherencia entre teorías del cálculo de proposiciones. ¿Ok? Sigamos. Ahora con un ejemplo. Este es un ejemplo, ¿ok? Vamos. Sea la fórmula F, ¿ok? Que tenemos la negación o no todo X tal que X A, entonces existe Y tal que Y B. Tenemos la fórmula siguiente, en la cual tenemos que obtener su fórmula reducida. A ver. Su fórmula reducida, su fórmula normal Prenex, su F asterisco, o acá recibe otro nombre, su fórmula proposicional. Es nuevo, pero fórmula normal Prenex suena mejor. ¿Okay? Obteniendo su fórmula normal Prenex, su F asterisco reducido, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el algoritmo que ya se ha definido previamente, donde como primer paso lo que debemos hacer es la eliminación de la conectiva de la implicación, ¿sí? Ok, hacemos eso con la interdefinición, negando el antecedente, disyunción consecuente. Se niega el predicado A, tenemos el consecuente con la disyunción. Ahora tenemos que eliminar la conectiva de la negación. Ahora, esta no, porque este solo está afectando a un predicado. Tenemos que eliminarlo del cuantificador. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando teníamos la negación de el cuantificador universal, es equivalente a el cuantificador existencial sin negar y la negación de los predicados. Ok, aquí estamos. Entonces se niega el cuantificador universal obteniendo el existencial sin negar y la negación de los predicados. Pero ahora tenemos que volver a eliminar el conectivo de la negación porque ahora está afectando a más de un predicado e incluso a un cuantificador. Entonces eso no es posible. Un momento, por favor.
Entonces, ahora esto tenemos que repartirlo simplemente de Morgan. La doble negación es afirmación, la negación de una disyunción es la conjunción, y esta negación simplemente se adhiere a este cuantificador. Pero ahora, una vez más, vamos a aplicar esta regla, que la negación del cuantificador universal de p de x es completamente equivalente al cuantificador existencial de x de la negación de p de x, y lo mismo que la negación del cuantificador existencial de x de p de x es completamente equivalente a cuantificador universal de x de la negación de p de x. ¿Ok? Usando esto, vamos a transformar a su equivalente de la negación a un cuantificador existencial, de la negación del cuantificador existencial al cuantificador universal sin su negación, pero con el predicado negado. ¿Okay? Ahora, si se dan cuenta, de lo que teníamos un cuantificador que estaba afectado por la negación, ahora solamente tenemos un predicado que está negado, nada más. Entonces ya hemos cumplido con el paso número B, con la eliminación del conectivo de la negación. Entonces tenemos que hacer el siguiente paso, que es colocar los cuantificadores en la cabecera de la fórmula. Recuerdan la parte de adelante. Y no importa qué es lo que viene después, ¿no? Viene la fórmula. Ahora, ya tenemos los cuantificadores. Si se dan cuenta, hay un orden en esto. Por lo tanto, el cuantificador que está saliendo después es aquel que va a ir seguido al cuantificador que ya estaba delante. ¿Sí? Y si acá hubiese otros, bueno, pues también los vamos a ir recorriendo. En este caso, no. Ya los hemos llevado adelante, tanto el cuantificador existencial como el universal. Ahora, ¿qué procede? Tenemos que eliminar estos cuantificadores. Ahora recuerden que esta parte yo la había demarcado hace un momento con un círculo. Esto es lo que ahora vamos a desarrollar. ¿Ok? Ahora, recuerden que en el ejemplo que ahorita estamos resolviendo, o en el ejercicio que nos ha pedido, tenemos que evaluar en un dominio A y B. Solamente con estos dos términos. Entonces, vamos. Cuando vamos a ir eliminando los cuantificadores, es acá cuando se introducen estos elementos, tanto el A como el B. El A para el primer cuantificador que se elimina y el B para el segundo, ¿no? Ok, vamos. Eliminación de cuantificadores. Recuerden que la fórmula que teníamos era existe X, existe Y, tal que A de X, X Esta es la fórmula que ahora queremos eliminar los cuantificadores, tanto el existencial como el universal. ¿Sí? Ok, ya hemos hecho paso 1, 2, 3, ya lo tenemos en la cabecera. Entonces, ahora procedemos a eliminación. Primero vamos a eliminar el cuantificador existencial, que recuerden, es aquel que nos va a relacionar con la disyunción a todos los elementos posibles, ¿no? Ok. Entonces, eliminando este cuantificador, obtenemos la siguiente fórmula. Para todo y, A de A
conjunción negación de BY, esto no ha cambiado. Acá, disyunción, lo que les había dicho del cuantificador existencial. Para todo Y, A de A, conjunción negación tal que Y, B, ¿sí? O no B. Acá hemos introducido este conectivo, relacionando dos veces lo mismo, básicamente, ¿sí? Ahora, tenemos que desarrollar el conectivo, perdón, el cuantificador existencial de Y. Y recuerden que con esto habíamos aclarado que el conectivo universal se va a desarrollar con la conjunción. En este caso acá está, relacionando término A con el B, ¿ok? Donde se va a ir sustituyendo de la siguiente manera, ¿ok? Básicamente el mismo predicado A de A, conjunción negación de A de B, acá está la primera diferencia, conjunción A de A, conjunción negación de B de B, disyunción, acá la disyunción 1, 1, ¿ok? Y este 2 se origina por el 2, ¿ok? 2. Y lo mismo, tenemos la negación de A, conjunción negación B de A, B de B, conjunción A de B, conjunción negación B de B, ¿sí? Ahora, esta ya es la fórmula normal Prenex, la fórmula F reducida. Ya no tenemos acá cuantificadores, o ya no tenemos acá conectivos de implicación, tampoco bicondicional. Entonces ya está, ya la tenemos acá. A esta fórmula también se dice su forma normal proposicional, básicamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de algo muy, muy básico, ya de una, básicamente de la unidad básica que relacionan a los conectivos, ¿no? Si se dan cuenta, están relacionando de a dos y ya no con implicación, ya no con conjunción. La negación solo afecta a un predicado, ya no afecta a más de uno. Entonces ya tenemos la fórmula reducida de F, donde la salida de verdad va a ser esta, porque es de su conectivo principal. Va a relacionar la salida de verdad de esto y esto. Nos va a dar esto, perdón, borrador. Ahí está. Okay. Entonces, primero vamos a relacionar este predicado con este predicado por medio de la conjunción. Después vamos a desarrollar este predicado con este predicado por la conjunción de ambos. Lo mismo en este lado. En la tabla de verdad, ¿no? Estoy hablando de esto. Okay. Y si para los elementos evaluados acá tenemos una salida de verdad completamente verdadera en la tabla, una tautología, demostramos que la fórmula normal predicativa, perdón, forma normal proposicional o forma normal Prenex, o F asterisco si quieren, es válida. Entonces F también es válido. Ahora, ¿por qué es que no evaluamos esto? Porque tanto el elemento A como B son simplemente conceptos, ahora no son términos precisos,
¿sí? Concretos, no son términos concretos. En caso de que fuesen términos concretos, tendríamos que evaluarlo, reemplazar en cada predicado, ¿no? Recuerden que hablamos de eso hace unas clases donde tenemos que el predicado A de, digamos, de A como B, ¿sí? Significa que A, A es padre de barra baja B, ¿ok? En caso de que A sea reemplazado por Daniel y B sea reemplazado por Samuel, ¿sí? Puede ser que esto sea verdadero, entonces el predicado tiene un valor de verdad verdadero, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que ir evaluando acá para obtener justamente la tautología, ¿no? Para ver si es que para estos elementos en concreto del dominio es correcto, ¿sí? O si es que no. Ahora, es muy raro que se dé un ejercicio tan largo, ¿no? Si se dan cuenta, ocupa bastante tiempo. Por lo normal, si es que esto entrase en un examen, la pregunta sería encontrar la fórmula normal proposicional de la fórmula F, o encontrar F reducida, o encontrar FNP, forma normal prenex de F, con lo cual en esta parte, cuando obtenemos esta fórmula, es que ya se acabó el ejercicio. Cuando ya obtenemos esta fórmula, ya está hecho, ¿sí? Sustituyendo acá los predicados que se dan en un principio, en el ejercicio, ¿sí? A ver, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar una vez más todos los pasos que se han dado, ¿ok? Cuando se nos da una fórmula, a esta, lo primero que tenemos que hacer es levantar los conectivos de implicación y el bicondicional. Eliminamos el conectivo de negación de cuantificadores o paréntesis, llevándolos a un solo predicado. Que este conectivo solo afecte a un predicado como máximo. Obviamente pueden haber varios predicados negados, ¿no? También la negación podría estar aquí y allí, no es donde podría estar, pero este no es el caso, ¿ok? Pero de que puede, puede, ¿ok? Después colocamos los cuantificadores en la cabecera, simplemente los trasladamos adelante y los vamos a ir eliminando. Eliminamos el existencial, introduciendo el conectivo de la disyunción, y cuando eliminamos el universal, introducimos el conectivo de la conjunción en todos los paréntesis, ¿ok? Bueno, en realidad es este no, es este y este que se introduce, y ya tenemos la fórmula normal prenex. Eso sería la clase de hoy. Para la siguiente clase lo que vamos a ver va a ser sistemas de numeración, tanto teoría como aplicación, y después álgebra de Boole, y se termina. Sé que esta parte es muy complicada, ¿no? No es muy fácil de entender, la verdad, ya que tiene por ahí su fundamento teórico, ¿no? Que sí o sí se tiene que dominar, ¿sí? Pero no es difícil, ya que acá se determina justamente un algoritmo claro a seguir, ¿sí? Que no son tampoco muchos pasos. Una vez se tiene claro este algoritmo, simplemente es aplicarlo. Y para el camino de ida de teoría de demostración de teoría interpretativa, es lo mismo que ya hemos venido viendo, ¿no?
Ok, eso sería. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos?